Antes de comenzar, quiero informarles que he activado la pestaña de miembros del canal. Si desean apoyar este contenido de manera directa, pueden hacerlo suscribiéndose como miembros. También quiero compartir un dato importante. El 97% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Por eso, los invito a suscribirse para apoyar el canal y permitir que este tipo de contenido continúe. También quiero avisar que se están subiendo episodios perdidos, de la temporada 2014 de La Paisana Jacinta en el canal de YouTube Sin Contenido, encontrados por el Franchute. Muy buenas a todos. Como se vio en la encuesta anterior, el tema elegido fue El Chavo del Ocho. Por eso, en este video hablaremos sobre ¿por qué América Televisión no compra los derechos de El Chavo? ¡No! Digo, sí. Este programa, que tuvo su serie independiente en 1973, se emitió durante varias décadas en la televisión peruana. Aunque pueda parecer sorprendente, pasó por más canales que América Televisión. No fue hasta el 1 de agosto de 2020 que todas las emisoras que transmitían El Chavo y otros programas de Chespirito en distintos países, se vieron obligadas a suspender su emisión debido a un conflicto entre Televisa y el grupo Chespirito. A pesar de este conflicto, el 23 de septiembre de 2024, el programa regresó oficialmente a la televisión a través de los canales Unimás y Univisión. Luego de eso, volvió a emitirse en otros países como Ecuador y Bolivia. Sin embargo, América Televisión en Perú todavía no ha adquirido los derechos. ¿Por qué no lo hace? Más adelante analizaremos esa pregunta. Para ello, es necesario repasar brevemente la historia. El Chavo del Ocho llegó a la televisión peruana en 1977 por Panamericana Televisión. De hecho, fue uno de los canales latinoamericanos que recibió tarde la serie. Antes de su llegada, en 1976 hubo una presentación especial con Chespirito y los personajes de la vecindad, realizada en el programa de México para el Perú, conducido por Pepe Ludmir. Durante esa presentación se grabó el episodio La Posada, parte 2, del año 1976, el cual actualmente se considera perdido a nivel mundial. Meses después se produjo el estreno oficial del Chavo del Ocho en Panamericana, en el horario de las 7:30 de la noche. Según algunos recuerdos y registros, el primer episodio emitido por Canal 5 fue un miércoles a las 7:30 p.m., y trataba sobre Don Ramón reparando el auto del señor Barriga. El problema era que un carrito de juguete se encontraba dentro del motor. Como introducción al episodio, se incluyó un sketch en el que Chespirito tocaba la guitarra junto a Rubén Aguirre. Cabe mencionar que los primeros capítulos emitidos en el Perú no tuvieron mucha acogida. De hecho, el programa no llegó a durar ni medio año en su primera emisión por América Televisión. Estos capítulos iniciales no volvieron a transmitirse en ese canal. Además de ello, Panamericana Televisión transmitió algunos episodios, aunque no de forma completa ni ordenada. En varios casos, solo se emitían las primeras partes de capítulos de doble segmento, lo que generaba una percepción incompleta de la historia. Uno de los casos más recordados es el del juicio al Chavo por la supuesta muerte de un gato, donde solo se llegó a emitir la primera parte. La segunda parte de ese episodio, así como otros capítulos omitidos, comenzaron a transmitirse recién cuando la serie pasó a América Televisión. Posteriormente empezaría a tener éxito en Panamericana. A pesar de haber sido creado antes que El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado comenzó a emitirse en el Perú a partir de 1978 por RTP Canal 7. Varios episodios fueron auspiciados por la campaña publicitaria Los Reyes de Monterrey, basada en cupones distribuidos por los desaparecidos Bazar Monterrey. Este se emitió hasta 1981. Pocos recuerdan que en 1977, Canal 7 también emitía Los Polivoces y el show de Eduardo II, con Eduardo Manzano, programa mexicano que, por un tiempo, tuvo más éxito que el propio Chapulín Colorado. Era uno de los programas destacados de su parrilla. Incluía personajes como Don Terramicino el Boticario y el Tibirita Vara, entre otros. En una ocasión, hicieron una parodia de El Chavo del Ocho, bajo el nombre de El Chiva del Mocho, donde Eduardo II interpretó una versión humorística de Kiko. Con el éxito de El Chavo del Ocho, su creador y parte del elenco realizaron una gira por varios países, incluyendo el Perú. Una de sus presentaciones más recordadas tuvo lugar en el Coliseo Amauta, en Lima. Miles de niños y familias acudieron al aeropuerto Jorge Chávez para recibir a sus ídolos.
Aquel evento coincidió con un período en que las terrazas del aeropuerto, habitualmente cerradas por medidas de seguridad internacional, fueron reabiertas de forma excepcional para evitar mayores aglomeraciones. Sin embargo, al momento del espectáculo, ni Carlos Villagrán ni Ramón Valdés, Don Ramón, estaban presentes, a pesar de que algunos medios, como 24 Horas, informaron que su participación había sido confirmada por los organizadores del evento. La conferencia de prensa que se realizó a su llegada fue ampliamente cubierta por los medios. Sorprendió el tono serio y reservado de Roberto Gómez Bolaños, quien contrastó con la imagen alegre de sus personajes televisivos. En esa ocasión, Gómez Bolaños ya sabía que ni Villagrán ni Valdés participarían en la gira. Sin embargo, al ser consultado en Lima sobre su ausencia, respondió con evasivas, alegando que ambos tenían asuntos urgentes que atender y que llegarían más adelante, lo cual nunca ocurrió. Esto provocó una gran decepción entre los asistentes al espectáculo en el Coliseo Amauta, quienes esperaban ver al elenco completo. La prensa de la época fue crítica con esta situación, señalando que el público había sido inducido a error al no haber información clara sobre los artistas que realmente participarían. En 1979, América Televisión adquirió los derechos de transmisión. Este movimiento fue clave, ya que América mantenía acuerdos con Televisa para la emisión de varios de sus contenidos. Desde ese momento, El Chavo del Ocho se convirtió en uno de los programas estelares y más sintonizados del canal, manteniéndose al aire durante décadas. Existe un curioso recuerdo. Panamericana anunció la llegada del Chavo del Ocho como parte de su programación, incluso promocionándolo como contenido exclusivo. Sin embargo, cuando decidió lanzar su campaña Televisión Estelar en 1979, optó por no renovar contrato con Televisa. Esta decisión permitió que América comprara los derechos del programa. Posteriormente, muchos lo consideraron uno de los peores negocios en la historia de Panamericana. Asimismo, gracias a su popularización, El Chavo del Ocho tuvo una gran influencia en el lenguaje cotidiano de los niños peruanos, popularizando modismos mexicanos como chamba. Aunque muchas expresiones del español mexicano no se adoptaron ampliamente, otras empezaron a usarse con el tiempo debido a la continua exposición a producciones mexicanas. Diversos artículos de la época señalaban que El Chavo del Ocho podría tener un impacto en el uso del castellano en el Perú, debido a la incorporación de numerosos modismos del español mexicano en sus diálogos. Durante los años 80, el recién rebautizado Frecuencia 2, hoy conocido como Latina, transmitió el programa Chespirito, el cual reunía a varios personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, como el Chompiras, Dr. Chapatín, Los Chifladitos, y, por supuesto, El Chavo. Se emitió por primera vez en Perú entre 1983 y 1985, y más adelante también fue transmitida por América Televisión. Durante 1983 y 1984 Frecuencia 2 emitió Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. En cuanto a Carlos Villagrán, tras su salida del elenco original, inició una nueva etapa artística en Venezuela. Contrario a la creencia popular, no comenzó con Federico, sino con la serie El Niño de Papel, seguida por Kiko Botones y, recién después, Federico. Estas tres producciones fueron emitidas en el Perú, principalmente a través de Frecuencia 2, Latina, y ATV. Además, Villagrán protagonizó en Venezuela una cuarta serie llamada El Circo de Monsieur Cachetón, la cual no tuvo mayor difusión ni información en el país. En 1987, volvió a México para protagonizar a Que Kiko, junto a Ramón Valdés, esta vez en el canal TV Azteca, el cual duró hasta 1988. Tanto Federico como A Que Kiko fueron transmitidos en el Perú por Latina, mientras que El Niño de Papel y Kiko Botones fueron estrenados por ATV. Con el paso de los años, estos programas fueron rotando entre distintas señales. En ciertas épocas, Latina emitía a Federico junto a Kiko Botones, mientras que ATV transmitía a Que Kiko. América Televisión y Austral TV también llegaron a incluir algunos de estos programas en su programación. El show de Federico fue emitido incluso por Canal 11, en la época en que se llamaba Austral TV, bajo la administración del Grupo Franco Palermo. Durante esa década, los personajes de El Chavo del Ocho no solo aparecieron en sus programas televisivos, sino también en diversas campañas de servicio público y comerciales que se emitieron en la televisión peruana. Uno de los más recordados fue un comercial protagonizado por El Chavo, La Chilindrina y el profesor Girafales, orientado a prevenir el acoso sexual infantil.
Este spot, de tono serio, era transmitido por América Televisión en distintos horarios y causaba impacto entre la audiencia por su contenido directo y visualmente inquietante. También existió otro anuncio del mismo tipo protagonizado por Chabelo, con el mismo propósito educativo. En 1987, Ramón Valdés visitó el Perú como parte de la temporada circense por Fiestas Patrias, siendo uno de los principales atractivos del espectáculo, probablemente del circo de los hermanos Fuentes Gasca. Su participación permitió que miles de niños y familias asistieran a verlo en vivo, en medio del tradicional ambiente de carpa, acompañado de otras atracciones como payasos y animales entrenados. Durante su estadía en Lima, la situación social y política del país atravesaba una etapa de gran agitación. En esos días, se vivían manifestaciones y episodios de inseguridad, lo que obligó al actor a cambiar de hotel en varias ocasiones por motivos de seguridad. Según una nota publicada por la revista Sí, Ramón Valdés tuvo que mudarse 5 veces de alojamiento en tan solo 3 días. Tras superar estos inconvenientes, logró establecerse cómodamente en la capital para cumplir con su participación en el espectáculo. Además, durante esa visita participó en una campaña publicitaria de una reconocida marca peruana de turrones, la empresa peruana Industria Panificadora San José, que promocionaba su producto estrella, los turrones San José. Para ello, la compañía contrató a 2 de los actores más queridos del universo de El Chavo del Ocho: Ramón Valdés, interpretando a Don Ramón, y Carlos Villagrán, como Kiko. Esta campaña, realizada entre 1987 y 1988, fue considerada una apuesta arriesgada en términos de inversión publicitaria. Sin embargo, resultó ser un rotundo éxito. Los comerciales, de aproximadamente 30 segundos de duración, se volvieron extremadamente populares y ayudaron a posicionar a la marca en el imaginario colectivo de los peruanos. Uno de los elementos más recordados de estos anuncios fue el eslogan "Suavecito oro", pronunciado con la inconfundible voz de Ramón Valdés. Esta fue su tercera visita al Perú de Ramón Valdés. Un año más tarde, en 1988, regresaría por última vez antes de su fallecimiento. Durante la década de los 90, el programa El Chavo del Ocho continuó emitiéndose con éxito en la televisión peruana, esta vez dentro del espacio infantil conocido como El Show del Chavo, conducido por Karina Rivera y el personaje Timoteo. Este bloque comenzó a emitirse en el último trimestre de 1996, de lunes a viernes, en el horario de 5 p.m. a 7 p.m. En sus primeros meses, el programa incluía una selección de contenidos humorísticos, como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, Chespirito, Ake Kiko y Aquí está la Chilindrina. Con el tiempo, el programa amplió su oferta incluyendo series animadas, entre ellas títulos como Batman, Meteoro, Sailor Moon, Ranma y medio, Digimon, y las distintas entregas de Dragon Ball, incluyendo Dragon Ball Z. Esto convirtió al bloque en un referente para el público infantil y juvenil de la época. Después de aproximadamente 5 años al aire, el programa fue reemplazado por una nueva propuesta llamada El Show de la Refurinfunfly, la cual mantuvo el estilo de entretenimiento infantil, aunque tuvo una duración más corta de alrededor de un año. Los supergenios de la Mesa Cuadrada regresaron a la televisión peruana en el año 2000 a través de Panamericana Televisión, emitiéndose alrededor del mediodía por el Canal 5. Esta serie, una de las primeras creaciones humorísticas de Roberto Gómez Bolaños, tuvo emisiones intermitentes a lo largo de los años en la televisión peruana. Originalmente, los supergenios ya habían sido transmitidos en Panamericana entre 1977 y 1978, y posteriormente en el año 1982. Más adelante, volverían a las pantallas nacionales en otras ocasiones, incluyendo un nuevo ciclo de emisiones entre los años 2004 y 2005, también por Panamericana. En la actualidad, muchos de los registros de esta serie se han conservado gracias a grabaciones caseras de este canal. Otra vez Perú es clave. Perú es clave. Uno de los archivos más conocidos proviene del usuario peruano Josep4099, quien desde 2007 ha subido varios fragmentos de los supergenios de la Mesa Cuadrada capturados directamente de la señal de Panamericana Televisión. En el año 2007, llegó a América Televisión la serie animada de El Chavo del Ocho, conocida como El Chavo Animado. Esta versión estuvo al aire hasta el año 2010. Gracias a su emisión, se volvió muy común ver un comercial de Buenas noches a las 8 en punto, en el que aparecía el personaje animado despidiéndose del público.
Además, se empezó a vender mercancía del personaje en distintas presentaciones, especialmente en Gamarra, donde sacaban polos, mochilas y otros productos con los personajes de la serie. Incluso algunos productos alimenticios, como los bizcochos Poquetque y las galletas Caritas, incluían la imagen del Chavo en sus empaques. En el año 2008, Chespirito visitó nuevamente el Perú para presentar su exitosa obra teatral 11 y 12, en el auditorio del Colegio San Agustín, en Lima. Tras su llegada, muchos de sus fanáticos lo esperaron en el aeropuerto Jorge Chávez. Durante su estadía, recibió un homenaje oficial por parte del Congreso de la República del Perú, el 4 de julio de ese año. La ceremonia fue presidida por el entonces titular del Legislativo, Luis González Posada, quien entregó a Gómez Bolaños un diploma de honor en reconocimiento a su trayectoria como actor, guionista y figura emblemática de la televisión hispanoamericana. En el acto participaron también parlamentarios y representantes de la Embajada de México en el Perú. A este reconocimiento se sumó un emotivo homenaje realizado por América Televisión, canal que durante décadas había emitido ininterrumpidamente sus programas. Conducido por Federico Salazar, y con la participación de Eric Jurgensen, gerente general de América Televisión, y Luis Miró Quesada, presidente del directorio del canal, se dedicó un especial de más de una hora a Chespirito, donde se alternaron presentaciones musicales, recuerdos y momentos especiales dedicados al comediante mexicano. En 2014, tras el fallecimiento de Chespirito, se hicieron múltiples homenajes y reportajes recordando su trayectoria. El Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio tras su sensible fallecimiento. El Chavo del Ocho fue durante muchos años un programa recurrente en la programación de América Televisión, utilizado frecuentemente como contenido de reemplazo durante temporadas de vacaciones o cuando otros programas salían del aire temporalmente. Se emitía en distintos horarios, como a la 1 p.m., 6 p.m. e incluso a las 11 a.m., justo antes del tradicional Angelus. Algunas veces emitían una versión especial llamada Lo mejor del Chavo del Ocho. Esta consistía en dar las sagas de 2 o 3 partes en el horario, como puede ser la saga de Acapulco, de los churros, entre otras más. Con el tiempo, su presencia en la programación fue disminuyendo progresivamente, siendo reemplazado por otras producciones como La Rosa de Guadalupe. Esta serie, desde su estreno, comenzó a registrar altos índices de audiencia, consolidándose como uno de los programas más vistos del canal. Actualmente, La Rosa de Guadalupe se ha convertido en uno de los enlatados más importantes dentro de la parrilla televisiva de América Televisión. El Chavo pasó a emitirse los fines de semana al mediodía hasta el 2020. El Chapulín Colorado y el programa Chespirito pasó a emitirse desde el 2016 en ATV, inicialmente en las tardes de lunes a viernes y luego en los fines de semana durante toda la mañana, hasta que este terminó por los derechos de transmisión. También el canal Next TV emitió Chespirito, pero no fue hasta la llegada de America Next, el cual fue una alianza con ATV para que pudieran emitir sus series y telenovelas en ese entonces nuevo canal. Es por ello que uno de sus estrenos fue El Chavo, emitiéndose en el horario de las 6 de la tarde. Incluso cuando volvió a ser Global Televisión siguió emitiéndolo hasta el 2020. Gracias a la popularidad de los personajes, fueron inspiración de parodias como las que hizo el comediante Jorge Benavidez en el especial del humor. O las parodias del Chavo de Edwin Sierra, donde incluso el mismo Edwin ganó un concurso de imitadores en Univisión, donde fue felicitado por el mismo Don Francisco. Asimismo, los actores de la serie vinieron a hacer sus circos al país, como el circo de la Chilindrina o del señor Barriga. También se han invitado a los actores a distintos programas de televisión de Perusalén, entre ellos el más destacado donde la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina, participó en el programa peruano El Valor de la Verdad, conducido por Beto Ortiz. Con la llegada del internet y el auge de las redes sociales, el Chavo del Ocho y sus personajes se convirtieron en material recurrente para la creación de memes en el Perú. Estas imágenes y audios humorísticos son usados con frecuencia para comentar temas de actualidad, especialmente relacionados con el fútbol o la política, aprovechando las expresiones características y situaciones del programa. Asimismo, uno de los memes más famosos es del audio llamado Deposítenme a mi BCP, donde un joven, en un tono desesperado y entre llantos, exige a sus amigos que le depositen dinero para pagar una extorsión.
Lo más recordado del audio es el momento en que el muchacho rompe en llanto con un pipipí, característico del Chavo. Oh, deposíteme a mi BCP, oh concha de tu madre, que tengo que pagar una extorsión que me están extorsionando, causa, o me van a matar, causa. Me van a matar. Pi, pi, pi. Pi, 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 pi. Me van a matar. Otro dato interesante es que en Perú se han encontrado varios materiales perdidos, o lost media, relacionados con el universo de Chespirito. Así es, una vez más, Perú resulta ser clave. Si has estado siguiendo este video, ya mencionamos dos casos importantes. El primero es el episodio La Posada parte 2, del cual se tiene evidencia gracias a una entrevista con Pepe Lumir, quien confirmó su emisión. El segundo caso son las retransmisiones de los supergenios de la Mesa Cuadrada, que fueron emitidas por Panamericana Televisión y que fueron subidos a YouTube. Pero además de esos casos, otro material perdido fue recuperado casi en su totalidad. Se trata del episodio El Peso, del año 1978, también conocido como Las Trampas de la Chilindrina. El 25 de septiembre de 2023, el usuario Chambler Casper encontró 19 minutos de este episodio en una grabación en VHS, proveniente de una retransmisión realizada por América Televisión en el año 1993. Con esto el programa está parcialmente encontrado. Pero entonces, vamos a la pregunta principal del video. Existen varias hipótesis al respecto. Una de ellas tiene que ver con la gestión actual del canal, que viene apostando más por sus producciones originales que por contenidos comprados, conocidos como enlatados. Este cambio ha sido progresivo, y responde en parte a la construcción de su nueva sede en Pachacamac, lo que ha llevado al canal a reducir gastos y priorizar contenido propio. Como resultado, muchos programas importados, incluyendo animes populares, como Dino Rey o el estreno de One Piece en la tele peruana, aunque estos eran emitidos en horarios muy tempranos durante los fines de semana, fueron retirados de la programación. Además, tras la salida del Chavo en 2020, el canal había contratado las versiones animadas de El Chavo y el Chapulín Colorado para rellenar su programación, por lo que probablemente no considere necesario volver a emitir la serie original. Otra hipótesis apunta a los cambios en la música original del programa debido a temas de derechos de autor. Algunos fans podrían sentirse incómodos al no escuchar la banda sonora clásica. Sin embargo, esta razón parece poco probable, ya que América Televisión solía recortar segmentos, e incluso eliminar la introducción del programa, sin generar gran controversia. Además, podrían usar los masters originales que aún conservan el audio clásico, tal como hizo TVN de Chile cuando volvió a emitir el show. Una tercera hipótesis y quizá la menos conocida es que El Chavo del Ocho ya está siendo emitido actualmente en Perú, aunque no por América Televisión. El programa se transmite por un canal poco conocido llamado WC Televisión, una señal de cable disponible en muy pocas operadoras de algunas ciudades del país. Actualmente, se emite a las 5 de la tarde. De hecho me enteré de esta señal cuando estaba haciendo el video. Entonces, bajo esta última hipótesis, ¿esto significa que América Televisión ya no puede emitir El Chavo? No necesariamente. Es muy común que los programas de Chespirito se transmitan en varios canales a la vez. Por ejemplo, en Brasil, el canal SBT emitía El Chavo, conocido allá como Chaves, desde 1984. Décadas más tarde, la cadena rival Globo adquirió los derechos para su canal de cable Multishow, donde se emitió hasta el año 2020. En Argentina, algo similar ocurre con Telefe y Ciudad Magazine, que transmiten el programa en paralelo desde que volvió la licencia del show. ¿Esto quiere decir que no hay un impedimento legal para que América compre los derechos? A menos que WC Televisión haya adquirido la exclusividad, lo cual parece poco probable dada su limitada cobertura. Con todo esto dicho, esperamos que en algún momento el canal decida volver a emitir el programa, para que quienes crecimos con El Chavo del Ocho podamos volver a disfrutarlo como antes. Si llegaron hasta aquí, gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden darle like, dejar su comentario y suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias por su apoyo y hasta la próxima.